obligarlo a que conceda una educación eh, que es obligatoria, porque pues, el Estado tiene que obligarse a crear instituciones con aulas íntegras y con docentes preparados. Y gratuita, porque pues obviamente pues, hay escuelas públicas porque hay personas pobres o personas que no pueden pagar una privada. Pero pues esta pública a veces son mejores, supuestamente tienen que ser mejores con una app de paga. Y pues laica, ¿no? Pues la religión nunca puede faltar, pero pues eso es para más creencia y crear reglas y leyes y una mejor sociedad. Y por excelencia y para el mejor, esto da el mejoramiento personal, familiar y social. Y pues la sociedad confía en la escuela para fortalecer los valores éticos, cívicos que garantizan la convivencia armónica que nos confieren identidad como nación. México aprende, aprende a ser persona, a socializar, desde la casa como en la escuela. En la escuela se enfocan supuestamente en los alumnos eh, para que se desarrollen y también sepan desarrollarse entre las sociedades y así vernos como un país civilizado. Educación en México es insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Uno de los problemas más grandes del sector educativo es las brechas sociales, lo que nos separa entre los ricos y los pobres, lo que nos separa de tener dinero y una buena educación a ser pobre y tener una educación pero mínima, baja e insuficiente. El acceso al ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales. Viviendo en un pueblo, no hay institución, no hay escuelas cercanas, realmente a muchas personas les quedan lejos las escuelas y muchas no quieren viajar tan lejos y pues dicen qué hueva ir a la escuela que me queda 2 horas, mejor me quedo a trabajar aquí al lado y le ayudo a mi jefa a pagar mis cosas. Entonces hay escuelas, hay poblaciones que están privadas de la educación por el distanciamiento o la falta de instalaciones. Eh, la educación en México tiene varias complicaciones debido a las carencias. Mira, la educación es insuficiente. En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente y planes de estudio en infraestructura y servicios en las escuelas. F. Eh, También es insuficiente personal docente en materia de educación y de programas y planes de estudio, la infraestructura y servicios en las escuelas. Aquí unos datos. En la educación media superior solo se tiene una unidad escolar por cada 1000 jóvenes. O sea, pues, la escuela puede aceptar 500 y es una unidad, otros 500 no estudian. Eso es triste. Necesita ver cómo. No, hay 2000 jóvenes y solo 1000 pueden estudiar. Tiene que ver más. No hay escuelas suficientes ni docentes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. O sea, es muy mínima porque hay muchos adultos que aún quieren seguir sus estudios. Nunca es tarde. En el paso de la educación secundaria a la medida superior se pierde casi cerca de 2 millones de alumnos matriculados en las escuelas públicas. Eh, o sea, en la secundaria yo conozco y realmente hay una educación muy baja, carente de información o carente de un buen programa y seguimiento del programa, donde los alumnos solo se cansan de estar asistiendo y sentarse y calentar la banca sin que el profe les dé la atención que ellos necesitan y pues se retiran, dicen, vámonos, aquí no sirven los profes ni yo. El 25 de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. El promedio hay 44 alumnos por cada profesor en la educación secundaria. Y según por la OCDE, tiene que ver 3 alumnos por cada docente. O sea, es menos de lo que es. Tenemos el doble y hasta un poco más de lo que se tiene que tener por docente. Porque entre más alumnos en un aula y menos docentes,
menos atención hay para los alumnos y menos comprensión se puede crear en el aula. Hay menos atención. La tasa neta de escolarización pasa del 98.4% en primaria y se reduce al 62% en preparatoria. Muchos desertan, mucha gente deja de estudiar porque buscan la atención en los docentes, buscan una inspiración que los inspiren a seguir en la educación. También piden una buena aula, no muchos lo piden inconscientemente, pero pues se necesita y es necesario para que los alumnos puedan inspirarse a seguir sus estudios. A veces no lo siguen por economía, porque no tienen dinero ni para el transporte ni para los materiales. Muchos desertan. Alrededor de 95,000 estudiantes asisten a una institución con un inmueble adecuado. O sea, muy pocos tienen el gusto y el honor de tener un aula con proyector y computadoras y un pizarrón completo e íntegro. O sea, pues puedes tener un pizarrón ahí arrayonado y picado por tus compas que en la noche se van a saltar porque pues, estaban perdiendo el tiempo ahí porque el profe no llegó. O sea, hay aulas que están destruidas, no hay bancas, hay muy pocas bancas para todos los alumnos, luego no hay ni bancas para ellos. Y pues no hay como aulas adecuadas, un inmueble adecuado. En el país, 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con inmobiliario básico. La cifra se dispara a 7 de cada 10 en preparatoria. O sea, pues, oye, Juanito, somos 28, no, somos 34 y solo hay 20 bancas. Entonces, ya que llegaste tarde, quédate en el piso, ¿va? Va al baño, cámara. Ahí siéntate y te mandamos por WhatsApp lo que vamos a ver. No hay ni papel. Eh, En la educación secundaria solo 23 personas tienen infraestructura adecuada y bebederos. Pues en Franco tenemos el gusto de tener un bebedero. Aunque sepa agua de baño y a veces sepa popó y luego te salga el chorro con una limaña ahí. Pero pues tenemos bebedero y tenemos el gusto de tenerlo y Sanidad lo ha visto. Pero en otro lado no tienen con qué tomar agua y no tienen ni para pagarlo. 2 de cada 10 estudiantes presionó recibió los libros de texto gratuito hasta la tercera semana del ciclo o incluso después. O sea, de que puedes iniciar tu clase el primer día de clase y las primeras semanas, pero no tienes libro y en el libro viene la información del semestre o del ciclo escolar que tú vas a estar estudiando y si te lo entregan después, porque supuestamente el gobierno te lo otorga, pero te lo otorga, se dilatan en entregártelo, pues ya chingaste tu madre porque no sabes ni lo que habla, o sea, sí sabes lo que habla la profa, pero luego ni le pones atención. Y los profes son incompetentes, pues también te lees el libro, ¿no? Pues si no tienes el libro, ¿con qué? Educación desigual. Uno de los problemas más grandes del sector educativo es el racismo y las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, gente que no tiene o gente, o sea, comunidades indígenas, especialmente en las regiones rurales. En México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes de edad estudiantil invierten tiempo excesivos de traslado a sus instituciones. Millones de niños y jóvenes pierden tiempo en el transporte, luego llegan todos cansados por el tiempo en que tuvieron que moverse y en tan temprano que tuvieron que moverse. Y para que después que tienen las clases tienen que regresar a su casa y después pierden mayor parte del día, ni han comido. O sea, ¿cómo van a tener tiempo para educar, para aprender y para estudiar? Entonces, las instituciones son muy carentes y deberían ser más para todas las regiones. En el plan de estudios único para educación básica no se contemplan a las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. O sea que no toman en cuenta en el programa de educación a los niños que no tienen, que tienen discapacidad y no tienen capacidad como para comprender tan fácil eh, las clases, los temas y a desarrollar. O sea, el programa solo dice pues, para personas normales, ¿no? Porque los que son discapacitados no sabemos cómo lidiar con ellos. O sea, hay que tener programas para lidiar, para saber y cómo tratar a estas personas y a las indígenas también, para poder hablar su idioma o enseñarles a hablar